Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu infinita bondad de permitirnos que a través de este altar de las redes sociales podemos llegar a tanto de tu pueblo, a tantas personas que necesitan escuchar la palabra de verdad del nuevo pacto, esta palabra que tú nos has comisionado para que la llevemos a las ovejas que tú amas, a las cuales tú conoces desde antes de la fundación del mundo y a la cual está destinado esta palabra, que es la verdad que le hace libre. Bendiciones, Laura, que sea el Señor bendiciéndote y llevándote en estas enseñanzas que estaremos aprendiendo en el día de hoy a partir del libro a los Corintios. Dios te bendice y que sea el Señor reinando en ti. Dios se le bendiga abundantemente. Una vez más estamos en este espacio para continuar con este ministerio de amor que el Señor ha puesto en nuestras manos, de poder enseñar la palabra, enseñar verdades importantes para una vida cristiana en abundancia, para una vida cristiana basada en el conocimiento y una convicción por el Espíritu de qué es lo que estamos viviendo y lo que estamos creyendo. Continuamos como cada sábado en el libro de Primera de Corintios. Vamos por el capítulo 11. La semana pasada iniciamos unos versículos de este capítulo donde el apóstol Pablo empieza a traer una amonestación fuerte contra la iglesia de los Corintios porque estaban haciendo de la cena del Señor, de esta ordenanza que, como habíamos visto la semana pasada, es una ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo y que la iglesia de los Corintios la estaba tomando para, la habían desvirtuado en su sentido espiritual y estaban haciendo cosas que no eran correctas con la cena del Señor, donde empezaron a hacer divisiones de clases y a mostrar todo su poderío y las cosas que ellos tenían para los ricos se ponían en una parte y comían las cosas de su nivel social y los pobres eran excluidos, estaban aparte. Entonces, había cierto conflicto dentro de la iglesia. Entonces, él empieza primero diciéndole lo que no es la cena del Señor. Y en estos versículos del 23 en adelante, el apóstol Pablo empieza a decir lo que sí es la cena del Señor y cuál es el fin. Leemos, porque yo recibí del Señor lo que también le he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que hace esto, pues todas las veces que bebiere de esta copa, la beben en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que coman de este pan y beben de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Esta porción que el apóstol Pablo está hablando, lo toma de Mateo 26, 26 al 29, Marcos 14, 22 y Lucas 22, 14, donde queda instituida por el mismo Jesús esta ordenanza. Por eso él dice, lo que yo recibí del Señor, está declarando que fue el Señor que ordenó que fuera de esta manera. Entonces, Pablo se coloca como un ejemplo y reconoce que él nada tiene como algo personal o de su intelecto que enseñar, sino que dice, yo recibí lo mismo. Yo le transmití a ustedes que el Señor, la noche que fue traicionado, tomó pan. No está diciendo, es una enseñanza que yo me he inventado, no es una doctrina que yo he traído. Pablo está diciendo que lo que él está transmitiendo es una información confiable. Y de hecho, la misma Biblia vemos que pone la referencia de dónde fue que el Señor Jesús hizo esta institución. Entonces,
para que ellos puedan confiar en esta ordenanza y lo importante que es hacer esta ordenanza como parte del proceso de la comunión del cristiano entre sí y con Jesucristo. Entonces, él empieza a dar las indicaciones para que puedan comprender el significado tan profundo e importante de su palabra. Por eso dice, yo recibí del Señor lo mismo le voy a transmitir a ustedes. Que cuando él fue traicionado, tomó pan. O sea, Pablo no estuvo en ese momento, pero recordemos que Pablo se agrega a la iglesia cuando aquella vez, camino a Damasco, el Señor se le presenta y la vida de este hombre fue transformada y él empieza a vivir la vida por la palabra, a seguir todas las instrucciones de Jesús y toma el mensaje de la cruz y empieza a levantar iglesia, a enseñar. Entonces era importante esta iglesia de los Corintios que estaban haciendo y que él había levantado, que estaba en ese momento diciéndole las cosas importantes que la iglesia debe practicar como una ordenanza. Entonces, tomó en este momento lo que es la cena del Señor. Dice, él tomó pan y después de dar gracia, el pan es tomado y dice que fue tomado por Jesús y dice que representaba o ese sacrificio expiatorio. El pan es la carne de Jesús y después de haber dado gracia, por confiar de esa tarea a sus discípulos, dice que sus huesos, su cuerpo fue molido. Entonces, lo que iba a suceder con ese pan, Cristo le está diciendo, esto sucederá en mi cuerpo. Después de dar gracia, lo partió y dijo, este es el pan que es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, fue molido por nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice que fue castigado, fue molido, dice que fue partido literalmente. Recordemos cuando se habla acerca de este pacto de la gracia, de la salvación, del cordero que tenía que ser partido en dos partes como símbolo de ese pacto que se estaba haciendo. Entonces, el cuerpo de Jesús fue molido, fue partido por nosotros y luego él hace esta revelación con esta institución de la cena, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes yo lo entrego. Está hablando a su iglesia. Fue molido, fue golpeado. Entonces, está mostrando sus padecimientos en su carne para que podamos comprender la magnitud, la importancia y que nuestros corazones se motiven en gratitud por lo que el Señor ha hecho. Y en esta declaración vemos todo lo que es el sentimiento de amor profundo que Cristo está tratando de enseñarnos cuando dice, yo lo entrego, yo lo doy por ustedes. No, y en una ocasión dice que nadie le quita la vida, sino que él voluntariamente decide entregarla. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beba de ella en memoria de mí. En una de las ocasiones que estaba dando enseñanza, hay una que tiene que ver con los principios o las etapas que se van llevando para cortar un pacto, para hacer un pacto. Y esta es una de las partes, vemos aquí que en Jesús, en cada una de las acciones de lo que él hizo con sus discípulos, lo que dejó para su iglesia, él fue cumpliendo uno por uno los pasos para cortar un pacto con su pueblo. Entonces, cuando tomamos la copa de vino, esta copa representa la ira de Dios que fue derramada en Cristo Jesús y fue puesta su sangre como vino nuevo para que podamos recordar y que podamos ver cómo Él
padeció y que dice que derramó toda la gota de toda su sangre fue derramada, no quedó ni una sola gota, y nos libró, nos limpió y nos hace entrar y participar de este nuevo pacto. Entonces, por eso es importante esta ordenanza de Jesús, porque hoy más que nunca necesitamos cada momento recordar con esta ordenanza lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Molido fue por nuestras dolencias. Él dice que el castigo para que nosotros tengamos paz fue sobre él. Entonces, cada vez que hacemos esta ordenanza, que realizamos esta ordenanza, estamos trayendo a la memoria lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la copa tan amarga que tuvo que tomar al pasar por el sacrificio de la cruz, y que ahora esa copa lo que tiene es su sangre que nos cubre, que nos limpia, y que es el vino nuevo que derramó para salvación. Entonces, necesitamos que la iglesia retome con el significado y con el sentimiento de amor, de pureza con que Cristo enseñó esta ordenanza para su iglesia. Dice que cada vez que nosotros comemos este pan o que tomamos de esa copa, proclamamos la muerte de Jesús. O sea, es un recordatorio de lo que él hizo en la cruz del Calvario, que nosotros no debemos olvidar de que por lo que Jesús hizo, nosotros fuimos alcanzados por gracia, por misericordia para salvación. Entonces, esta ordenanza que se hace cada vez que lo hacemos como iglesia, estamos proclamando la muerte de Cristo, la salvación del hombre, la remisión, y nos recuerda de que Cristo sufrió y que nosotros honramos esa muerte porque esa muerte nos trajo a nosotros vida, y que nosotros debemos anunciar que este sacrificio es nuevo, que este sacrificio cada día está vivo. Es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos con esta verdad, y que la cena del Señor, lo que se llama la comunión, es realizada con el fin de que todos los creyentes en armonía, en un solo espíritu, en un solo sentir, podamos hacer memoria de esto y tener un corazón agradecido, un corazón adorador, un corazón que alabe a Dios, porque aún siendo nosotros inmerecedores, porque eso significa gracia, un don, un regalo que no merecíamos, y Él lo dio con nosotros. Entonces, instituye la cena del Señor. En una segunda parte, el apóstol Pablo empieza a enseñar acerca de lo que ocurre cuando una persona toma la Santa Cena indignamente. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a leer el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Entonces, recordemos que habla específicamente que los elementos están como esa representación. Y él dice, este es mi cuerpo. Sientan cuando este pan es partido. Sienta cuando este vino es tomado, que trae vida. Y el cuerpo fue molido. Dice que nosotros disfrutamos de libertad porque Él venció el pecado, venció la muerte en la cruz del Calvario. Dice que será culpable de la sangre del Señor. Si en un principio el apóstol Pablo viene enseñando lo que Cristo le transmitió a él, porque él dice, yo recibí del Señor, y hace referencia a la cita bíblica de los evangelios,
donde el Señor por primera vez celebra la Pascua con sus discípulos, está diciendo, yo recibí del Señor y esto yo le estoy enseñando hoy. ¿Qué es el significado para la iglesia y lo importante para la iglesia tener presente, pendiente en el día a día lo que aconteció en la cruz? Que no podemos nosotros simplemente soy creyente y tengo una vida libre y tengo libertad en Cristo, pero ¿qué fue lo que pasó en esa cruz? ¿Sabe usted lo que significa cada uno de las cosas, de los elementos contenidos en ese sacrificio para nuestra libertad? Por eso el apóstol Pablo dice, si la toma sin entender, sin haber interiorizado el conocimiento del significado de que Jesús cortó un pacto con nosotros. De hecho, cuando hemos estado enseñando acerca de los pactos, ¿qué pasa si una persona rompe un pacto? Dice que es culpado, es condenado a la muerte, porque los pactos no se pueden romper. Después que se corta un pacto, este no se puede deshacer. Y fue Dios, a través del Cordero Cristo, que hizo un pacto con su pueblo. Entonces, si no tenemos el conocimiento, la convicción, la claridad de la palabra sobre este hecho, dice que nosotros estamos rompiendo el pacto y seremos culpados de la muerte y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El que come sin discernir, entonces está haciendo un llamado a la conciencia el apóstol Pablo, que celebremos la ordenanza, pero que la celebremos con convicción y conocimiento. Por eso él dice, quien indignamente la come es porque no está discerniendo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual empieza a hablar de las consecuencias de hacer un uso indebido de esta ordenanza. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, muchos se han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reuní a comer, espere unos a otros. Si alguno tuviese hambre, come de su casa para que no os arruine para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Él estaba mandando esta carta y vemos que desde el primer capítulo del libro de los Corintios, el apóstol Pablo empieza a corregir la conducta de esta iglesia, que estaban utilizando la cena del Señor como un motivo para establecer un conflicto de clases dentro de la iglesia. Y dice que tomaban hasta que se emborrachaban y que era toda una actividad en desorden para dar satisfacción a la carne. Por eso viene y dice cómo es y por qué se da la Santa Cena, cómo la instituyó Jesús, cuál es el conocimiento como creyente que debemos tener para realizar esta ordenanza que trae la comunión. Entonces dice que cada uno lo hagamos en comunión, se hace junto con los hermanos, una iglesia unida, recordando, haciendo memoria del sacrificio. Y si usted no tiene en su corazón, en su mente, el conocimiento, el convencimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no puede estar en sintonía, en una comunión, celebrando la cena del Señor. Ese es el llamado que el apóstol Pablo está diciendo. Y será culpado de juicio. Será culpable. Dice,
que por esta situación, por andar en la ignorancia, andar sin profundizar en la palabra, sin escudriñar la palabra, sin crecer en esa parte del conocimiento, dice, hay muchos enfermos, hay muchos débiles. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, cualquiera que lo hace indigno, cualquiera que no hace esta actividad, esta ordenanza del Señor, con ese conocimiento, sin haberse examinado, realmente, ¿qué es lo que tiene que examinarse? No si usted está en desobediencia, en obediencia o en pecado, porque muchas personas han tomado eso para decir, es que está en pecado, por eso no toma la Santa Cena. Y ya hemos hablado de nuestra vida en Dios y cómo Cristo se llevó todo nuestro pecado y toda nuestra iniquidad. Y que si estamos viviendo en Cristo, debemos participar con gratitud y cada vez que hacemos esta ordenanza, anunciar su muerte, pero también su venida por su pueblo. Por eso el apóstol dice, examínese cada uno. ¿Qué voy a examinar dentro de mí? ¿Qué estoy yo interpretando por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Estoy con un conocimiento pleno de que Dios cortó un pacto conmigo a través de su Hijo. Estoy yo clara de las cláusulas que implica ese pacto que hizo Dios con nosotros. Un pacto de gracia, de amor, de misericordia. Estoy yo en es examinarse. No ver si es que tiene, no, es examinarse usted con el Señor. ¿Cómo ha entendido, cómo ha recibido el mensaje? ¿Cómo lo está atesorando en su corazón y en su mente? ¿Está usted con conocimiento viviendo la vida cristiana? En una ocasión el Señor le dijo a su pueblo, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. No hagamos las cosas por rutina, no hagamos las cosas porque otros lo hacen. Hagamos las cosas porque estamos realmente convencidos. El Espíritu de Dios nos ha revelado la verdad de la palabra para poder vivir en esta palabra. Por eso dice, permita que el Espíritu Santo le escudriñe su mente y su corazón y que le revele esas intenciones del corazón suyo para que pueda entender que ha sido limpiado, purificado, santificado y justificado por esa sangre del Cordero y que no hay culpa y que no hay quien le señale porque el sacrificio de Jesús es perfecto y que debemos todas las veces hasta que Él venga comer y beber, comer ese pan que es su cuerpo molido por nosotros y tomar el vino que es su sangre. El apóstol Pablo dice, ¿qué pasa cuando se están haciendo estas actividades por rutina o por cumplir con un requisito y lo están haciendo indignamente? No se está trayendo la honra a Cristo ni se está anunciando su muerte. Entonces se atrae juicio para las personas, se debilitan espiritualmente y dice que se enferma. Puede ser una enfermedad espiritual, puede ser una enfermedad física. Entonces, la iglesia debe en todo momento estar enseñando esta verdad, estar proclamando esta verdad, para que podamos de verdad tener el crecimiento y la convicción espiritual al nivel que Dios quiere que nosotros podamos comprender esta verdad de esta ordenanza. Y es sumamente importante porque Jesús mismo la enseñó a sus discípulos. El apóstol Pablo toma la enseñanza de Jesús y dice, como el Señor me instruyó, así yo le voy a instruir a ustedes. Y hoy nosotros a través de esta palabra estamos instruyendo a la iglesia. El que ha nacido de nuevo y es parte de la iglesia del Señor, está invitado a compartir la comunión de la Santa Cena, pero hacerlo con conocimiento y con
el debido respeto y significado. Recordemos que cada vez que nacemos, anunciamos su muerte, pero anunciamos también nuestra esperanza gloriosa, que es que el Señor viene otra vez y viene ahora por su pueblo y viene como un rey victorioso. Entonces, eso es lo que nosotros anunciamos. Y no hay nada más importante en ese momento que hacer memoria de ese sacrificio. Es un acto que debe ser solemne, es hacer memoria. Así como hay muchos días importantes en los diferentes países o a nivel mundial que se toma un día para hacer memoria de hechos importantes, el hecho más importante que dividió la historia en dos fue la muerte de Cristo y su resurrección. Y corresponde a la iglesia anunciarlo dignamente a través de esta ordenanza, que es lo que el Señor nos llama a vivir en esa comunión con Él. Y si estamos en una comunión sana con nuestro Señor, vamos a tener comunión con nuestros hermanos. Dios le bendiga abundantemente. El pastor Huáscar con nosotros concluye esta parte. Si tiene algún aporte para este tema, le dejo la palabra. Amén, gloria a Dios. Es importante cuando tenemos esta enseñanza escuchar lo que la palabra nos dice y lo que el Señor nos dice, porque aquí se habla de que juicio hace para sí el que no discierne acerca de lo que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que por eso sufren y tienen todo esto. El Señor habla de juicios, pero nosotros los creyentes tenemos juicios disciplinarios, tenemos pérdidas, no perdición, tenemos pérdidas de bendiciones por no pedir como debemos pedirle al Señor y por no practicar lo que el Señor nos manda a practicar de la manera que el Señor nos la manda a practicar. Entonces hay muchas bendiciones, muchas cosas que nosotros tenemos para tener vida abundante, que no recibimos esa vida abundante por nuestra manera torpe de no hacerle caso a lo que Dios dice por su palabra. El Señor nos instruye cómo hacer la cena y dice lo que debemos tomar en cuenta. Entonces dice que si no lo hacemos de esa manera, pues habrán pérdidas. Ninguno de los que a lo que le está hablando Pablo y lo que le estamos hablando hoy, hay condenación para ustedes, no la hay. Estamos hablando de disciplina, estamos hablando de pérdida de bendiciones y de una vida calamitosa, una vida en calamidades que no es necesario que vivamos, porque somos llamados a vivir como lo que somos, hijos del Rey. Y somos hijos herederos con Cristo Jesús, igual a Cristo, somos hijos del Padre y tenemos derecho a toda esa herencia. Por lo tanto, debemos entender que si concebimos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, debemos vivir acorde a ese plan. Y es por eso que se preocupa Pablo y nos preocupamos nosotros. Y si nos de nuestra preocupación estar dentro de lo que es la cobertura de nuestro Señor, que el Señor nos cubre y nos da la instrucción para que vivamos a la altura de lo que nosotros somos, para que nosotros no enfrentemos juicios de disciplina y pérdidas de bendiciones. Podemos tener pérdida, aunque no perdición, porque aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero sí podemos pasarnos unos 40 años en un desierto sin nada, solamente dependiendo de la mano proveedora de Dios. Y entonces no vamos a poder estar produciendo lo que debemos estar produciendo, haciendo lo que debemos estar haciendo, porque estamos en un desierto. Un desierto es sinónimo de falta de un todo, por lo que esa vida puede que la tengamos nosotros por una desobediencia, por una no manera de entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas y debemos vivir a esa altura. O sea, no estamos predicando religión, estamos predicando la palabra de verdad, que es lo que el Señor dice. Usted puede, a partir de ahí, empezar a hacer esto como una instrucción suya. Usted no necesita que nadie le diga a usted
que usted debe discernir acerca del cuerpo y acerca de la sangre de Cristo. Él dijo, hagan esto. ¿Y qué es esto? Lo que él hizo, tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Si yo te voy a servir la cena a ti, yo parto el pan y digo, este es el cuerpo de Cristo. Entonces yo estoy ahí estableciendo lo mismo que Cristo estableció, porque ese sigue siendo el cuerpo de Cristo y esa sigue siendo la sangre de Cristo. Hagan esto cada vez que se reúnan en la asamblea y cada vez que lo hagan, háganlo con discernimiento acerca de la verdad de esta ceremonia en la cual estamos haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte que Él pasó en la cruz del Calvario y de ese sacrificio óptimo que Él hizo para darnos vida y vida en abundancia. Y esa es una manera de darle ese agradecimiento, conociendo que ese es su cuerpo, conociendo que esa es su sangre y que con eso tiene una unión con nosotros de manera eterna. Y es por eso que le traemos esta clase con la convicción de que es el Espíritu Santo quien nos ha dado el querer por hacer las cosas que a Él le agradan para que nosotros estemos haciendo este ministerio. CISA La Verdad TV. Comparta nuestros videos. Hágase parte de lo que es llevar la palabra para que sea de mucha bendición para todo el pueblo de Dios. Bendiciones, amado. Bendiciones, Laura. Y hasta la próxima semana. Amén.